Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. En esta oportunidad tengo el placer de hablar con el creador de Guiones y Guionistas, un podcast, videos que personalmente hace unos años fueron, me los maratoneé, fueron un gusto y un delirio escucharlos. Me profundizó mucho más en ciertos conocimientos que tenía, pero quiero que David se presente él mismo sin ninguna modestia, porque siento que yo no le voy a hacer justicia a David si yo lo presento. David. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, yo soy David Esteban Cubero, soy un guionista y nada, como bien dices tú, tengo un podcast desde hace 4 años, Guiones y Guionistas, que ya lleva, bueno, a día de hoy 440 emisiones, o sea, ya es un podcast que sale dos veces a la semana en el que hablo del mundo del guión. Mundo del guión, por un lado, como profesional, como guionista desde hace más de 25 años y también como docente de guión, ¿no? Que doy clases también en la escuela de cine aquí en Uruguay, yo vivo en Montevideo, y luego también en la plataforma de cursos de guión que tengo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mezclando esa parte como de guionista, esa parte de pedagogo, bueno, pues de todo eso hablamos en el podcast, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo en mi vida ha sido un poco como, y es un poco mezcla de las dos cosas, ¿no? Y es súper recomendable, desde ya es súper recomendable, porque eres bastante generoso con la información que das. Bueno, yo intento, y claro, yo también utilizo el podcast como parte como un proceso de aprendizaje, con lo cual cuando hay algo que quiero profundizar, digo, venga, va, me hago un podcast sobre esto, o me hago un podcast sobre el otro, entonces profundizo, me meto, y yo qué sé, pues, el viaje del héroe, las 12 etapas, pues venga, va, profundizo y hago un podcast de cada uno, o las tramas de no sé qué, no sé cuántos, pues un podcast de cada uno. Entonces en ese proceso yo aprendo mucho haciéndolo y luego lo comparto, ¿no? Con lo cual al final está muy bien, ¿no? Es un trabajo en el cual todos ganamos, ¿no? Tal cual siempre, siempre. Por eso la frase de la mejor manera de aprender es enseñar, para mí me Ujú. parece que está perfectamente explicada. Sí, sí, yo lo sigo al pie de la letra, vamos. Vale. Bueno, para comenzar quiero saber cómo te enamoraste de lo que es el mundo del cine, cómo entraste al mundo del cine, por qué escogiste estudiar una carrera relacionada al cine. Bueno, yo estudié comunicación audiovisual, se llamaba imagen y sonido, cuando yo empecé a estudiar la carrera a finales de los 80, hace ya mucho tiempo, y realmente en España no había mucho donde estudiar. Y yo me guié, pues como me he guiado en toda mi vida, por intuición. Yo no sabía muy bien qué era esto, mi padre es un funcionario de correos y yo realmente en mi ambiente no había nada relativo con el cine y todo eso. Pero bueno, cuando llegué el momento que tuve que decidir qué hacer con mi vida y qué estudiar, me puse a mirar y un poquito por exclusión, por intuición, me puse a estudiar esto y bueno, y entré ahí en la facultad. Yo todavía ahí tampoco sabía que iba a ser guionista, incluso estudiando la carrera, ¿no? O sea, sí que pues haciendo prácticas, a lo mejor hice algún guión o cosas y tal, pero no tenía claro, no tenía claro hacia qué iba a ir. Pero sí que ya cuando ya acabé la carrera, y estaba preparando el doctorado, un profesor me dijo, mira, hay una productora que está empezando, están buscando ayudante de guionista, no sé qué, si quieres ir a hacer la entrevista. Entonces hice una entrevista y ahí empecé a trabajar en Globomedia. Globomedia, que es una productora que en su momento, yo te hablo del año 94, está empezando, pero bueno, ha sido y es una de las más grandes de España, ¿no? Y bueno, ahí empecé ya a trabajar en el juego de la OCA, luego empecé en Caiga, luego me enganché con todos los supervivientes, Islas de Famosos, Expedición Robinson. O sea, me fui enganchando en programas de televisión y al mismo tiempo pues fui desarrollando también porque en televisión siempre trabajas unos meses y luego te vas al paro, o por lo menos yo trabajaba así. Bueno, en los periodos libres siempre me dedicaba a intentar sacar adelante mis proyectos, ¿no? A pensar ideas de películas, de cortos, cosas, y así fue, pues empecé a escribir un guión que luego fue la película Entre Esquelas, otros guiones que no se han producido, pero bueno, empecé como ya a tener una visión de guionista un poquito como más general. No es guionista de cine, sino como trabajar en todos los medios, en televisión incluso trabajar en todos los formatos, por concursos, reality, de investigación, de periodismo, de humor, o sea, como bueno, tocando todos los palos con esta visión un poco de guionista más general que simplemente decir, quiero ser guionista de cine, ¿no? Y luego, claro, todo eso es lo que ahora comparto, ¿no? En el podcast, ¿no? El haber toqueteado tantos tal, pues te da un background más grande, claro. Claro, total. Pero entraste directamente entonces como asistente de guionista.
Sí, 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 no sé si asistente guionista, ayudante guionista, no sé cómo se llamaba, pero sí, sí, era un programa de televisión, había varios guionistas y yo era pues eso, como un escalafón por debajo, ¿no? Y luego ya fui en los distintos programas, pues pasando había ahí en España pues un término medio que se llamaba redactor y luego ya guionista, ¿no? Pero bueno, yo como sí que tenía más o menos la cabeza de guionista y me imagino que las actitudes cuando trabajaba, cuando hacía las cosas, como que se me fue encaminando más hacia ese lado, ¿no? Luego hay otros que, por ejemplo, es el mundo redactor más periodista y esos, bueno, pues hacen en los programas de televisión, pues hacen otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que como ya tenía la inquietud de guionista, ya entré directamente ahí. O sea, realmente, ahora que lo dices, no lo había pensado, pero como que nunca he trabajado de otra cosa en televisión que no sea esté relacionado con el mundo del guión. Sí. Wow. Te lo pregunto porque es un cargo que yo escucho que mucho que existe en Estados Unidos. No termino de entender cómo funciona la industria en España, porque por lo que se ha visto y lo que veo, está constantemente cambiando, está creciendo actualmente, pero no es un oficio que por lo menos aquí a nivel Latinoamérica haya escuchado. Entonces, por eso te lo No, preguntaba. yo realmente ayudante de guionista también es algo que luego no he oído por ahí. Luego hay una especie como de guionista junior, guionista senior. O sea, todos los nombres van cambiando. Esto es una especie como de medio aprendiz de guionista, becario o llámalo como quieras. Es decir, que ganaba un dinero, pero ganaba poco dinero y todavía no tenías el cargo de guionista, ¿no? Claro, Como que todavía no tenías, porque no tenías la experiencia, claro. O sea, es algo como. Luego había, pues eso, pasaba por redactor porque ya ganabas más dinero y luego ya pasabas a guionista que ganabas más dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que es una figura que yo luego tampoco he visto por ahí, ¿eh? Yo no, en la profesión, yo no. Este es ayudante guionista, es como que tampoco. Y luego aquí en sitios como, por ejemplo, en Uruguay, que la industria es muy pequeña, es que casi no existe ni el cargo de guionista como para pensar en un ayudante de guionista. claro, total. Y entonces, listo, llegas a ser guionista, más que todo es un proceso empírico de aprendizaje, por lo que me das a entender del mismo medio, de estar trabajando en la misma industria. ¿Qué dirías que aprendes ahí, en el trabajo real, en el trabajo profesional, que no aprendes en una carrera a nivel guionismo? Bueno, todo, o sea, realmente todo, ¿no? Porque, o sea, yo siempre digo como que, claro, para ser guionista te hacen falta dos patas importantes, ¿no? Una es algo de formación, ¿no? Ya sea leyendo libros, escuchando podcasts, yo qué sé, haciendo cursos, haciendo talleres. O sea, realmente hay cierta parte de teoría que si ya te la explican, pues está bien. Pero luego la otra parte, que es la más importante, es la parte de la práctica. La parte de la práctica, que eso lo aprendes haciendo y haciendo. En cada programa de televisión que trabajaba, de repente era un reto distinto porque tenía que hacer cosas distintas, ¿no? Y no es, yo siempre, como yo trabajo en más de 35 programas, y claro, en cada uno, pues dependiendo del programa, dependiendo del formato, tienes que hacer una cosa u otra, ¿no? Y entonces tienes que reaprender. En uno, pues a lo mejor era guión de pruebas. Entonces tenía que ver cómo se hacían las pruebas y montar toda la historia y tal. En otro, pues es que sketch de humor. Pues tienes que, o sea, en cada uno tienes que hacer cosas distintas. Y eso te va dando, porque en cada programa vas aprendiendo una cosa distinta. Entonces te va dando pues una especie como de background mucho más grande, ¿no? Y luego ya cuando te metes en ficción o te metes a escribir una película, pues cada proyecto es distinto, ¿no? Cada uno va a tener una historia. Luego vas asentando ciertas cosas que incluso a lo mejor las has oído de forma teórica, que si la estructura, que si los actos, que si los no sé qué, no sé cuántos. Bueno, llega un momento donde todo eso lo vas interiorizando y ya no tienes que pensar tanto como la primera vez que escribes algo así. Yo recuerdo la primera vez que escribí una película, claro, yo no tenía ni idea cómo se escribe una película. A mediados de los 90 pues nada, entonces me compré el libro de Shitfield y manual del guión, no sé qué, que si los actos, que si los puntos de giro, empezás a decir un poco lo de tal y yo la verdad es que, claro, si no tienes ni idea, porque ahora hay mucha más información de guión, pero entonces no había tanta. No, de hecho, no había casi nada. Entonces, pues te ayuda mucho alguien que te diga, mira, son 3 actos, son 2 puntos de giro, tienes que saber los puntos de giro, al final, 4 cositas que luego con el tiempo ya lo haces sin pensar, porque yo ahora pienso algo y no digo, a ver, ¿cuál es el primer punto de giro? O sea, como que ya lo vas integrando, pero en su momento te ayuda mucho. Pero luego, claro, no vale solo con leerlo. O sea, luego cuando lo aprendes es cuando lo haces y cuando te peleas con la historia para que sea original, para que esté bien, para que funcione. O sea, es ahí donde lo vas a aprender, ¿no? Y es ahí donde aprendes todo el oficio, claro. Y, por ejemplo, en televisión, lo que te da la televisión es que, claro, yo he escrito a veces cosas que luego por la noche lo han oído 4 millones de personas en España o me he ido de repente a hacer un programa a Kenia, 150 personas, 300, estar ahí 3 meses metidos haciendo un programa de televisión y ese tipo de cosas,
claro, experiencias tan grandes con tanto presupuesto no las puedes hacer en tu casa. O sea, lo que vas a aprender ahí, levantándote a las 5 de la mañana y metiéndote en una lancha o y trabajar durante 14 horas al día y luego tener que solucionar un problema u otro y tal, esa experiencia no te lo da nada que no sea vivirlo, claro. Claro. Entonces, ¿tienes presencia como guionista en el mismo rodaje? Claro, dependiendo del programa, pues hay programas donde te tocaba escribirlo y ya está, y otros donde sí, donde tenías que estar viviéndolo. Eso en televisión, eso en televisión. O sea, en televisión, dependiendo del programa, el guionista sí que está. Hay veces a lo mejor que es un equipo de 4 guionistas y en el plató solamente está uno. En el estudio, mientras grabando, pues si tienes que retocar. Luego, dependiendo del programa, en un reality show, pues yo, por ejemplo, en lo que me dedicaba, que era montar los juegos, pues claro, yo tenía que pensarlos, tenía que ensayarlos y luego tenía que estar ahí rodándolos y grabándolo y también ayudando por, yo sé, solucionando problemas. Me ha pasado de estar grabando un programa en directo y de repente que no pase lo que tenía que pasar, porque había dos que estaban peleándose, eran directo y tenían que durar 5 minutos, y eran 20 minutos, había que irse a publicidad y el director diciéndome, David, ¿qué hago? ¿No? Y tú tienes que estar ahí para dar soluciones. Venga, quien le quite el escudo, que hagan esto y que hagan lo otro y tal. Y tienes, o sea, dependiendo del formato, tienes que estar en un lado o en otro. Luego en el mundo de ficción es otra cosa. Mundo películas, por ejemplo, el guionista no se le necesita, dependiendo de la relación que tengas con el director, pues estás o no estás. Yo, por ejemplo, la primera película que se hizo, fui un día al rodaje y porque yo quería ir, porque me hacía ilusión. Pero vamos, el director no... Él ya una vez que acabamos de dirigir, de preparar el guión, él ya pues se lanzó y ya como que no nos quería ni ver, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el Explota el año pasado, nos llevamos mucho mejor con Nacho, con el director. Bueno, pues ahí sí que, por ejemplo, Edu, el otro guionista, estuvo más tiempo en el rodaje. Yo fui una semana, me fui a Madrid y estuve en el rodaje viendo un poco. Y bueno, no tiene mucho que hacer. De repente, a lo mejor sí que hay un problema con una frase y si estás ahí al lado, pues el director te va a preguntar, oye, ¿esto cómo podemos decirlo de otra forma? Oye, ¿esto tal? Pero si no estás, pues lo va a resolver él con la actriz y con el actor. O sea, ya está. Generalmente no tienes que estar en el rodaje, ¿no? En algo de ficción. Y en series pues pasa un poco igual. A menos que sean las series diarias, estas que graban a un ritmo muy grande y tienes que estar, venga, dale que te pego, y entonces te viene el texto que justo se lo han dado al actor la noche anterior y el actor se lo lee y luego se pone tal. Entonces ahí sí que suele haber un guionista pues que les ayuda un poco a integrarlo y que luego todos esos cambios que hay en el rodaje también los pongan en algún documento para que el resto de los guionistas que están en la sala de guionistas puedan saber, oye, mira, que esta frase la dijeron así o que esto ha pasado tal porque han tenido que improvisar, ¿no? Pero eso depende mucho de los ritmos de rodaje. Buenísimo. Y ahora que hablas de ficción, de series, porque sé que sucede mucho en Estados Unidos, pero también he escuchado que sucede acá. ¿Qué tan común o frecuentes son que el guionista entregue su historia de una forma y en el corte final, ya en el estreno, cambie, sea otra cosa? ¿Qué tanto se respeta o no la historia del guionista? En general, la historia de los guionistas, tanto en películas como en series, o sea, el guionista, cuando te dedicas a este oficio, tú tienes que saber que tu guión es una herramienta de trabajo para que el resto de compañeros y compañeras hagan la película. Y entonces, es así. Entonces, pues cuando llegue el momento del rodaje, pues los directores tomarán sus decisiones y de repente a un actor no le sale una frase y hace otra propuesta y dice, vale, me gusta más esta frase y va a cambiar las cosas porque es normal, va a reescribir la historia según rodaje o va a haber un problema de producción que se va a poner a llover, van a tener que rodar en interiores, yo qué sé. Y van a tener que tomar decisiones y van a cambiar cosas de tu guión. Luego, cuando llegue en edición, de repente van a haber cosas que no funcionan y van a cambiar cosas de sitio, van a sustituir otras y van a quitarlo. Con lo cual, es así. Tú tienes que entender que es un proceso y que tú estás en la primera fase, que haces el guión y que la parte última difícilmente va a ser lo que tú has escrito y lo que has pensado. Y además es que tiene que ser así, porque es un proceso que trabaja mucha gente, ¿no? Si no, pues te dedicas a escribir la historia en una novela y entonces ahí sí, a escribir la novela y la publicas y eso es lo que luego va a leer el lector. Entonces sí, pero si eres guionista, tú tienes que aceptar que hay gente que va a hacer su trabajo a partir de tu guión y te podrá gustar más o menos, ¿no? Puedes hacer, si no, como Billy Wilder, que se hizo director, pues para que no le cambiaran sus cosas, pero si no, tú tienes que entender que tu oficio es así, ya está, y no sufrir por eso. Luego hay un efecto que yo le bauticé el otro día en un podcast como la maldición del guionista, que es cuando, como tú, si no has estado en la edición y todo esto, cuando tú ves tu película por primera vez, bueno, digo tu película, la película que tú has escrito, o sea, como que no lo disfrutas.
Yo me pasó con Explota, Explota, lo vi ahí en el Festival de San Sebastián, alucinante, o sea, un momento mágico, ¿no? Ver tu película, o sea, en grande, yo no lo había visto antes, pues normal es ver algún premontaje antes, pero como yo vivo en Uruguay y ellos están en España, no lo había visto antes, y claro, la primera vez es inevitable, algo yo creo como medio inconsciente, que tú estés comparando lo que tú habías escrito e imaginado con lo que el resultado final. Y como eso nunca es así, porque es por lógica, porque tu imaginación es una, pero luego, luego ahora los actores tienen otra cara, los movimientos de cámara, todo, el director ha tomado otras decisiones, como que no lo disfrutas la primera vez. Luego ya sí, luego ya la segunda y la tercera vez yo ya lo disfruté más, pero la primera vez como hay una pequeña desconexión entre lo que tú has imaginado cuando lo escribías y lo que luego hay en pantalla, ¿no? Pero claro, tú tampoco luego puedes juzgar mucho porque luego de repente a lo mejor ha habido muchos problemas ahí o cosas que tú no te imaginas, ¿no? Ya han tenido que tomar decisiones porque ese día tenían que dejar de terminar de rodar porque al día siguiente tenían que viajar y tenían que hacer esto tal, entonces esa escena la quitan, en la otra no la hacen, luego la ponen no sé qué y luego en edición, yo qué sé. Como que tienen que tomar muchas decisiones y bueno, tú tienes que entender que tanto las series como las películas es un trabajo de equipo y bueno, pues ya está. Y lo tuyo simplemente es la primera, la base, que es muy importante porque sin esa no existen las demás. O sea, tú todo lo que escribes, tú eres el primero que contratas, ¿no? Sería, ¿no? Y a partir de ahí ya todo el mundo trabaja con tu material, pero tu material es una especie de materia prima. Y así hay que entenderlo, vamos. Bueno, y ya que tocas este tema, que es justamente la primera fase, la fase de creación, la fase de gestación al final del día por un guionista que se puede desarrollar el resto del proyecto, que nace una idea para una película, para una serie. ¿Dirías que el trabajo del guionista o la figura del guionista de por sí es infravalorado, le pasan por encima? Yo realmente sí, pienso totalmente que está infravaloradísimo en general, guionista. O sea, guionista, al fin y al cabo tú estás creando toda la historia, sin ti no habría nada, pero sí, nosotros, por ejemplo, nos pasó ahora cuando estuvimos el año pasado en el Festival de San Sebastián, que estrenaban la película y junto con Edu Navarro, el otro director, bueno, pues joder, estrenaban la película y nada, y al final nosotros tuvimos que, pues mientras que había otros que estaban en el Hotel María Cristina y hacían las entrevistas y tal, nosotros, pues nada, tuvimos que alquilarnos el coche para ir, alquilarnos el Airbnb para allí y cuando llegaba el momento de hacerse las fotos y a nosotros nos echaban a un lado. ¿Sabes? Es como no, la promoción son los actores y el director y los productores. Y ya está, y hay que entenderlo. Y los guionistas, bueno, pues así, no. Pero es que hay que entenderlo así. O sea, hay que entender que funciona así. La promoción funciona por otro lado y los guiones. Luego, te hablo ahora, por ejemplo, el ejemplo que te he puesto anecdótico de, pues a nivel eso, de la promoción que al guionista no le dan ni bola, ¿no? Pero claro, los guionistas muchas veces tenemos problemas porque como estás en la primera fase de la producción, que es cuando todavía no está la financiación, luego tienen muchas veces los guionistas problemas para cobrar su trabajo. O sea, existe muchas, el típico de, sí, tú escríbemelo y cuando yo haga la película, la venda y tal, luego tú cobras tú. Ya es como de, bueno, vale, y si tú nunca vendes la película, mi trabajo nunca lo voy a cobrar, porque el resto de las personas sí cobran su trabajo. El actor le contratan cuando ya está la financiación, con lo cual va a cobrar seguro. El iluminador, el técnico, o sea, el maquillador si maquillas porque ya está la financiación y se está rodando y va a cobrar. Pero sin embargo, en el mundo del guión, pues muchas veces tienes problemas porque tú escribes tus historias, sí, que te la vendo, que te lo quito, tal, o haces el proyecto, sí, para un concurso y luego incluso habiendo firmado contrato no te pagan a veces, ¿no? Cosa que no me imagino un actor no pagarle, ¿no? Bueno, pues el estar en esa primera fase de toda la producción te genera muchas veces problemas por eso, a nivel económico, ¿no? Y luego sí, a nivel reconocimiento, ya te digo, no es como el guionista, pone por ahí, pero no, como no da la cara, ¿no? Pues no está muy reconocido, ¿no? Afortunadamente, todo esto yo creo que cada vez está cambiando. Está cambiando. También es verdad que te hablo del guionista puro, porque luego existe la figura más importante que es el guionista director, que ahí sí, ellos escriben su historia, ellos solos o la mayoría de veces con la ayuda de co-guionistas y luego ellos, claro, ellos son los que hablan de la historia, tal, porque es más como un proyecto suyo. Yo te hablo del guionista puro y duro, ¿no? El guionista puro y duro que solo se gana de la vida como guionista. Y por eso también ahora, por ejemplo, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo está la figura esta del showrunner, que es una mezcla de guionista y productor. Y ahí entonces ya cambia la cosa. Porque es como, vale, yo soy el creador de la historia y el que luego manejo el presupuesto y decido qué actores entran y el corte final. Entonces sí, esa gente ya tiene muchísimo poder. Porque manejo el contenido, pero manejo también la producción.
pero el poder se lo da más la producción que el contenido, ¿no? Más el estar con ese pie en la producción, de manejarlo, ¿no? Pero luego, por otro lado, es inteligente. Claro, también para eso hay que valer. Por ejemplo, yo no valdría. Yo toda esa parte de producción no sabría hacerlo, porque no tengo esas habilidades, ¿no? Yo valgo solamente para generar el contenido. Pero la gente que tiene también esa impronta para poder manejar todo eso, pues es genial, porque controla el contenido como nadie y entonces puede tomar ciertas decisiones creativas, pues de actores, de ambientación, de días de rodaje, de cosas, porque conoce muy bien la historia y sabe qué le puede quitar y qué no. Claro. Pero entonces en ese caso, ¿tú qué recomendarías? Porque yo he recibido preguntas de, por ejemplo, ¿cuánto cobra un guionista? Y aquí el tema es que, a diferencia de Estados Unidos, los guionistas tienen un representante, tienen un sindicato que los está protegiendo, pero aquí en Latinoamérica no, aquí es directamente nosotros como guionistas que hay que saber cuánto cobrar por nuestro trabajo y saber y hacer que nos respeten nuestro trabajo. En tu experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Cómo abordarlo en ese caso? Claro. Está muy bien cómo haces la pregunta y la comparación, porque realmente es que todo depende del estado de maduración de la industria, ¿no? Y la industria de Hollywood, ¿no? Está a años vista de todas las demás, ¿no? A nivel de la industria de audiovisual. Entonces ellos tienen sus sindicatos, no sé si te acordarás, hace tipo 10, 15 años, de repente hicieron huelga de los guionistas y claro, no rodaban series, no rodaban películas, no rodaban programas de entretenimiento, porque todos los guionistas estaban sindicados y hicieron huelga y ¡pumba! Se paró todo. O sea, es impresionante el poder que tiene el estar sindicado, ¿no? Pero claro, ¿cuándo llegas a sindicarte? ¿Y cuándo todo eso? Cuando tienes una buena industria. Yo, por ejemplo, aquí en Uruguay, que guionistas que vivan solo como guionistas, a lo mejor hay 4. O sea, ¿cómo te vas a sindicar siendo 4? O sea, es muy difícil, ¿no? En España, por ejemplo, que es otro ejemplo que conozco más, claro, ahí sí, ahí está el sindicato ALMA, ¿no? Que luchan mucho por conseguir contratos y ya han conseguido, por ejemplo, pues que haya un baremo de los guionistas de series tienen que ganar, dependiendo del presupuesto, pues no sé cuántos euros. Si eres senior, no sé cuántos si eres junior, o sea, como de repente ya se ha creado una tarifa para poder hacerlo, ¿no? Y eso ya te ayuda mucho porque tú siempre puedes ir tienes que negociar y decir, mira, esta es la barema que dice el sindicato, con lo cual ya tienes ahí un punto de ancla con el cual empezar a negociar, ¿no? Pero, por ejemplo, luego a nivel películas no está, depende mucho también luego del caché del guionista, del productor, del tipo de proyecto, de las habilidades de negociación, porque claro, no tienes las mismas habilidades y fuerza de negociación cuando a lo mejor el primer guión que escribes que cuando ya has escrito 3 o 4 y que incluso has tenido algún éxito grande. Ahí pues de repente tienes más capacidades de negociación, ¿no? Y entonces en Latinoamérica, pues dependiendo del país en el que estés, pues dependiendo de cómo esté la industria en ese país. Por ejemplo, yo he visto, no sé, en Colombia creo que hace un par de años vi la noticia de que habían hecho ya de repente una asociación para cobrar derechos de autor. O sea, cosas que en otras industrias lo tienen clarísimo, bueno, pues como que se están generando, ¿no? Por ejemplo, en Argentina sí que hay también un sindicato, está, ¿no? Argensola, o sea, donde se registra, o sea, está como más tipificado porque, claro, es una industria comparada, por ejemplo, con la uruguaya, mucho más grande, ¿no? En Argentina sí que lleva mucho más tradición y, claro, hay mucho, entonces, bueno, cuanto más grande es la industria, más posibilidades tienes de que haya sindicatos o elementos para negociar. Otros países de repente de Centroamérica que te hacen 2 películas al año, pues es que son cosas tan puntuales, ¿no? Que de hecho me imagino que además sacar adelante esas películas es tan difícil que normalmente suelen ser guionistas, directores y no sé, tienen que empujar tanto para conseguir sacar adelante un proyecto que es como, no sé, como que debatir a ver cuánto es el sueldo, no sé. ¿No? Es como que los problemas son mucho más grandes que eso, ¿no? Y sobre todo, me imagino, para ganarse la vida como guionista profesional, ¿no? Claro, justamente esa era de mis preguntas. ¿Es posible ganarse la vida 100% como guionista, solo como guionista en Latinoamérica? Bueno, yo precisamente aprovecho para contaros que escrito un libro que se llama Ser guionista, cómo ganarse la vida, cómo ganarse la vida escribiendo guiones, que justo se puede comprar en Amazon, está tanto en papel como en ebook. Y claro, hay de lo que hablo es cómo tienes todas las habilidades que tienes que ir desarrollando y cómo te tienes que ir creando una marca personal, cómo te tienes que ir creando bueno, pues creando unos activos a lo largo de tu vida para poder ganarte la vida como guionista. Solo guion, o sea, yo creo que más que pensar en guionista es
relativo al mundo del guión. Porque, por ejemplo, yo doy clases de guión. Bueno, para mí eso me vale también, ¿no? Yo en España durante 10 años fui profesor de guión en la universidad. Ahora, bueno, tengo la escuela que me montaba en cursosdeguion.com y luego también doy clases. Bueno, yo para mí dar clases de guión también forma parte de eso, ¿no? Y a lo mejor escribir libros y, o sea, en Latinoamérica, pues es que Latinoamérica es muy grande. O sea, no es lo mismo comparar. Nosotros, por ejemplo, a principio de año hicimos una encuesta junto con el British Council aquí en Guiones y Guionistas, preguntando a muchos guionistas latinoamericanos, bueno, cuáles eran sus condiciones, ¿no? Si eran más o menos. Y claro, nos dimos cuenta que había mucha diferencia entre países con industria más potente, tipo México, Argentina y Colombia, que pues otras como Venezuela, Cuba, Uruguay, ¿no? y el resto de países, ¿no? Es muy distinto el tamaño de industria del país, ¿no? Y países que tienen industria más grande tienen muchos más derechos. Ahí yo creo que es más fácil, no digo que sea fácil, pero que es más fácil ganarse la vida como guionista que en países que tienen industrias muy pequeñitas y que la mayoría de la gente, en la encuesta vimos como que tenía otro trabajo para sobrevivir. Tienes otro trabajo y luego además cosas relativas a guión. O sea, es como que es difícil vivir solo de guionista en países donde la industria no está tan desarrollada. Yo creo que en países como México, como Colombia, como Argentina, no es que sea fácil, porque la vida de guionista nunca va a ser fácil, pero en general yo creo que la vida de los trabajos que son vocacionales no son fáciles. O sea, el problema que tenemos es eso, que yo qué sé, si quieres ser pintor y ganarte la vida pintando cuadros, o sea, fácil no va a ser. Hay gente que gana muchísimo dinero, gente que no, pero cuando tienes trabajos vocacionales es difícil. Es difícil porque incluso, eso lo hablamos, mucha gente, haces tu guión y dices, oh, es que yo porque se vea en pantalla lo haría gratis, ¿no? Mucha gente porque tiene ese punto creativo, ese punto de tal, ese punto de ilusión, claro, que mucha gente lo haría hasta gratis, pero claro, para hacerlo bien tienes que ser profesional, tienes que dedicarle mucho tiempo, como cualquier otro oficio, tienes que darle años para aprender a hacerlo bien y para que eso luego se haga en pantalla. No hoy, por ejemplo, leía una cosa muy interesante como que Guillermo del Toro, ¿no? El cineasta mexicano, pues que tiene Oscar, Goyas, tiene de todo, que tiene 20 guiones escritos sin producir y más de 33 argumentos escritos con él o con otros sin producir. O sea, estamos hablando de Guillermo del Toro, un tipo que es el top en la industria, que ha hecho todo lo que ha querido, que tiene tal y que eso y tal. O sea, si él tiene 20 guiones sin producir, imaginaos los normalitos. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente me vienen guionistas como, ay, mira, que ha escrito su primer guión y está como desilusionado porque no ha conseguido financiación para rodarlo y tal. Es como, es que esto es una carrera a largo plazo. Y si un tipo como él, que está en la industria y que es la bomba y que ha ganado Oscars, tiene 20 guiones sin hacer, o sea, imaginaros todo lo que ha trabajado y todo lo que sigue trabajando. Pero él, por ejemplo, él no lo dice como, ay, qué pena que los tengo. Él dice como que en esos guiones ha aprendido experiencia para poder seguir haciendo proyectos cada vez mejor. Con lo cual, para ganarte la vida como guionista, tienes que entender que esto es una carrera a largo plazo y que, bueno, mientras tanto vas a tener que ir haciendo otras cosas relativas a lo mejor al mundo del guión, al mundo de la producción, el mundo de algo, del mundo audiovisual, buscando tus oportunidades y siendo siempre muy, muy proactivo. Tienes que ser muy proactivo y siempre estar buscando, ¿no? Nadie te va a llamar a tu casa para, oye, escríbeme un guión. Eso no existe, pero es que incluso nosotros ahora, el año pasado hicimos la película esta, explota, luego la gente no te está llamando, oye, mira, que no, tienes que, o sea, tienes que estar siempre muy proactivo y claro, entonces esas cosas son las que hablo en el libro, porque es un cosa como muy de mentalidad, es decir, este no va a ser un camino fácil, yo es un camino que yo es el que he seguido toda mi vida y yo he vivido siempre sin plan B, o sea, es como de, ya está, esta es la única forma que quiero para mi vida, pero claro, no es fácil. No es porque nunca tienes trabajo seguro, luego depende siempre de tu último proyecto, luego tienes que hacer mucho networking, tienes que conocer gente, es importante relacionarse, no es esa imagen de no, el guionista solo en su casa. Bueno, no, es muy importante aprender a relacionarte con los demás, con el resto de compañeros guionistas cuando estás en programas que son varios guionistas o es una serie que son varios y luego pues con los productores, con directores, o sea, tienes que crearte tu red de contactos para poder bueno, pues para poder estar ahí, ¿no? Y que te conozcan en la industria y luego tú cuando tienes tiempo libre pues tienes que estar inventándote tus propios proyectos para luego mover y buscar a los demás, ¿no? Y es así porque nunca sabes tampoco luego dónde va a estar la oportunidad.
Yo en el libro cuento algunas casualidades que he tenido de cruzarme con alguien en un pasillo de no sé qué, no sé cuál, y que al final esa persona, pues mira, estoy buscando un guión de un largo de no sé qué, y esa persona que nota, pues al final es la que produjo el guión que yo había escrito 15 años antes. Y Wow. lo que pasa es que, claro, dice, qué suerte, casualidad. Bueno, vale, pero tenía escrito el guión. Si no tienes escrito el guión, no se puede dar esa cosa, ¿no? Y luego también tienes que estar moviéndote, tienes que ser una persona proactiva, ¿no? Luego ahora, afortunadamente, es mucho más sencillo rodar que antes, ¿no? Grabar cosas. Ahora, pues yo qué sé, con un buen teléfono móvil puedes rodar cosas que hace años eran carísimo, ¿no? Y luego tenemos encima YouTube y tenemos las plataformas donde tú puedes foguearte y estar, grabar cosas, rodando cosas y probando cosas, y luego eso nunca sabes quién lo va a ver. Tal O cual. sea, ahora existe la posibilidad de que, porque antes era como el único camino, ya está, pues tengo que hacer cine, estuve en la escuela de cine, consigo mucho dinero para hacer tal, pero ahora cualquiera de nosotros puede grabar algo interesante. Lo que pasa es que, claro, tienes que probar y tienes que ponerte. Claro. Nadie te va a venir a tu casa a buscar, ¿no? Bueno, de hecho, esto me parece interesante ya que lo tocas. No sé si sabías que Andy Muschietti, el director de IT, el director de Mama, la razón por la Ajá. que llega a la posición que está hoy en día es porque Del Toro vio su cortometraje de Mama que dura 2 minutos y le fascinó y quiso a partir de ese cortometraje hacer un largometraje. Y hace Claro. unos meses me enteraba de un chico de Estados Unidos que grabó, se puso a grabar cortos en cuarentena y uno de esos cortos lo vio Steven Spielberg y lo contrató para Amblin para que haga la adaptación de ese cortometraje a un largometraje. Un corto que grabó en cuarentena y lo subió a YouTube. ¿Ves? Claro, es que eso es fascinante. Por eso yo creo que en lugar de dedicarnos a quejarse, ¿no? Que hay mucha gente que está siempre quejándose, ay, nada, que la industria, que nada, lo que hay que hacer es hacer cosas. Hay que ser más proactivo. Hay que hacer y hacer. Escribir, rodar y lanzarse. Y ejemplos como los que acabas de contar, aquí, por ejemplo, en Uruguay, uno muy famoso es el de Fede Álvarez. Fede Álvarez, el director de Don Bread, de la última esta de las mujeres que no sé qué, no sé cuántos, en la no sé qué tela de araña, o sea, de películas de Hollywood. Bueno, pues él aquí había hecho algún corto, había cosas de publicidad, pero de repente hizo un vídeo, ¿no? Que era Ataque de Pánico o algo así, de como que atacaban aquí en Montevideo unas naves espaciales, 3 minutos, lo subí a YouTube y nada, y al día siguiente, a los pocos días, tenía ya una llamada de Hollywood, de San Raimi, oye, mira, quiero tal, y ya está, y él está haciendo ya ahora películas, ¿no? Bastante top. O sea, existen esos ejemplos, con lo cual lo que hay que hacer es quejarse menos y hacer más Y hacer cosas, ¿no? Y más. buscar nosotros nuestra oportunidad, ¿no? Es porque es posible. Antes era imposible que un tipo aquí en su casita pudiera hacer algo no sé cuánto en su casita en Montevideo, y ahora, o sea, fácil no es, pero existe la posibilidad, con lo cual, si tú realmente quieres luchar y quieres hacer algo, pues muévete y busca tu camino, ¿no? Claro, entonces eso era mi pregunta, es, ¿cómo le dirías a alguien que recién está comenzando que entre a la industria? ¿Cuál sería tu consejo? Sí, yo que hiciera cosas, claro que sí, o sea, que se olvide de currículum, o sea, esa cosa del currículum, rellenar papelitos, no, olvídate de currículum. O sea, ahora hay muchas formas de aprender, hay talleres online, hay cursos online, hay escuelas, o sea, realmente, yo por ejemplo en mi escuela hay gente que está suscrita, un tipo en Australia, otro en China, en México, o sea, en cualquier parte del mundo puedes encontrar gracias a Internet cosas que te pueden enseñar a hacer lo que tú quieres hacer, y tú puedes hacerlo y luego puedes mostrárselo al mundo entero, ¿no? Y para eso, y te montas tu web y te creas tu marca personal y te vas trabajando, redes sociales. O sea, hay muchas cosas que puedes ir haciendo para que la gente te vea, para que la gente te llegue, ¿no? Y existen esas armas que antes no existían. Antes no existían, y ahora, pues eso, con un teléfono puedes hacer cosas de mucha buena calidad, ¿no? O sea, no, mi consejo obviamente es que haga, ¿no? Que piense una historia que escribir, que busque unos cuantos amigos para poder hacerlo, y que se lancen a hacer cosas, claro que sí. Total, me fascina. Bueno, esto quiero que tú me lo aclares porque es como yo veo las cosas, pero tú que ya eres un profesional en la industria me puedes decir si estoy en lo correcto o no. Y es que para mí Netflix cambió el juego. Y hoy, más que todo por pandemia, vemos las repercusiones del streaming en lo que es Hollywood. Pero lo digo porque mucha gente dice que aquí en Latinoamérica casi no hay oportunidades. Y a mí me parece todo lo contrario, que de hecho gracias a Netflix y ahora que entra
Disney Plus, HBO Max y todas las plataformas que están entrando, hay muchísimas más oportunidades que antes, porque estas plataformas para poder competirle a Netflix, que ahora Netflix su punto más fuerte es la constante creación de contenido, de hecho es la productora que más estrenos va a tener en todo el año, tienen que competirle con la cantidad de producciones que tiene que hacer para ser competitiva con Netflix. Estoy en lo correcto, hay más oportunidades que antes, no diciendo que es más fácil, porque lo que decimos es siempre va a ser difícil, es una carrera que tienes que tener tu paciencia, como te dices, pero hay más oportunidades que antes hoy en día. Por supuesto que hay muchísimas más oportunidades. O sea, nosotros, por ejemplo, en España antes hay 4 canales y ellos son los únicos que hacían sus películas, sus series. Gracias a todas estas plataformas que incluso están haciendo muchas, un hub, un sitio de rodaje en España, en Madrid y tal. O sea, están haciéndose series para aburrir. Están haciéndose más que nunca en la historia. Pero y no solo eso, sino va a seguir más, porque el ejemplo que tú pones muy bien, porque ya no solo Netflix, sino todas las otras plataformas que necesitan contenidos. Lo que ha pasado ahora con la pandemia es que de repente todo ese fondo de armario que tenía Netflix para mostrar a lo mejor en 3, 4 años y ir soltando poco a poco, pues ha tenido que, la gente se lo ha tragado en 3 meses, que no podía salir de sus casas. Entonces, necesitan contenidos para rellenar todo eso. O sea, antes esas plataformas te ponían cosas que ellos no producían. Ahora todas saben que, además de poner eso, tienen que producir sus propias cosas. Y todo eso está generando mucho más trabajo. Y además, cada vez está haciendo más, en Netflix, por ejemplo, más cosas para mercados locales, cosas para mercados locales que luego se puedan ver de una forma tal. Entonces, a ellos les interesa también, van a hacer todos los años algunas series en España, otras en Argentina, o sea, esa sí se va a ir produciendo porque ellos van dedicados a un público global, ¿no? Un público en el mundo entero. No es como antes que tú, pues yo qué sé, en Argentina se hacía la típica serie, pues para que la vieran en Argentina y luego, bueno, si iban a algún mercado, a ver si pues la podían vender y que se viera también a lo mejor en España o en México, yo qué sé. Pero es que ahora ya ellos ya desde el inicio ya saben que tienen todo el mercado global del mundo. Y en Netflix no sé cuántos afiliados tendrá hoy, si 150 millones o yo no sé cuántos, pero una barbaridad. Y ellos necesitan seguir produciendo porque además ya eso, HBO, todas las demás están produciendo cada vez más, con lo cual estos para seguir líderes van a tener que seguir produciendo a ese ritmo, con lo cual, por supuesto que hay muchas más oportunidades que antes. Además se van a buscar también gente nueva, otras miradas, otras formas de hacer, porque antes yo pensando un poco en la industria que conozco más, que es la española, como que se hacían pocas series y entonces había una forma de hacer que se hacían así y ya está. ¿No? Pues el típico, pues para que lo vean el abuelo, los niños, los no sé qué, para el horario de prime time, porque claro, necesito que lo vean tantas personas para amortizar tanto tal. Pero claro, estas series, o sea, estas plataformas, como las ve tanta gente en el mundo entero, a distintos horarios, a distintos targets, unas que son para más adolescentes, otros que son para más tal, las pueden ver cuando quieran, donde quieran. O sea, eso ha abierto el abanico muchísimo más y entonces están arriesgando mucho más para hacer otro tipo de productos que antes no se hacían, ¿no? Porque no iban a tener tanto público. Pero claro, si tienes 150 millones de suscritos, o sea, es como, no sé, han abierto muchísimo y sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil, claro, llegar a pues para Netflix, pues solamente, no hay que digas, oye, mira, que tengo una idea de una serie, ¿no? A mí la gente me escribe, mira, tengo una idea para Netflix, como, sí, sí, ya. Y yo 5, pero, o sea, ellos tienen, para acercarte a ellos tienen contacto con productoras en cada uno de los países donde ellos producen, con lo cual ellos tienen sus vías que ya les están haciendo de embudo para seleccionar unos proyectos sí y otros proyectos no, con lo cual tú tienes que ir con una productora suya de confianza, cierto tipo de proyectos, o sea, no es sencillo, ¿no? Y luego, pues eso, hay un embudo muy grande de todos los proyectos que surgen y luego los que al final se ruedan, ¿no? Y algunos se van acabando, dependiendo de la plataforma o la cadena o lo que sea, pues cada uno tiene su sistema. Y a lo mejor, pues en la fase inicial de Biblia, pues hay no sé cuántos proyectos, luego ya pasan a desarrollar guiones de no sé cuántos proyectos, pero luego eso no quiere decir que se vayan a rodar. Luego de esos, a lo mejor pasan a rodarse unos poquitos. O sea, como que al final que se salga tu serie, a lo mejor te han comprado el desarrollo, pero eso luego a lo mejor no necesariamente quiere decir que se haga la serie, ¿no? Pero vamos, y además éxitos, por ejemplo, como el de La Casa de Papel español, también había dado cuenta que, bueno, pues de repente desde Madrid unos cuantos hacen una serie que tiene un éxito, una repercusión mundial.
mundial, a nivel bestial, y que lo ven millones y series más vistas y tal, uno, ¿sabes? Como que desde cualquier sitio donde tengas una industria y sepas hacer las cosas, puedes hacer algo que lo pete en el mundo entero, ¿no? O en el mundo latino en este caso, aunque no solo latino, ¿no? Porque, bueno, como tienen varios idiomas y subtítulos y tal. Claro, total. Sí, y de hecho el tema con La Casa de Papel, si no estoy mal, fue la viralidad, fue gracias a Netflix, porque tengo entendido que en España la serie estaba cerrada y en el momento que se estrena en Netflix y se vuelve el fenómeno que es hoy en día, Netflix le dice, vamos, nueva temporada, cuando la serie se suponía que estaba cerrada. Sí, 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 fue así, fue así. La serie se hizo en Antena 3, en un canal español, se hicieron no sé cuántos episodios. Además, la primera temporada la historia está cerrada, ¿no? Es todo un atraco y empieza y acaba cuando salen del banco y ahí se acaba la serie. Y de hecho estaba concebida como eso, ¿no? Como una historia que no estaba pensado para que hubiera continuidad. Y cuando lo compró Netflix y lo pusieron Netflix, cambiaron los episodios que antes eran más largos, los pusieron más cortitos, más de una hora, más de 50 minutos, antes eran como más tipo 70, hicieron más episodios, hicieron como 2 temporadas y claro, se viralizó tanto a nivel mundial que claro, le pidieron la segunda temporada y esta segunda temporada que la han partido también en 3 o 4 cachos, ¿no? Y te van haciendo temporada 3, 4, 5, pero es la misma historia, ¿no? Partida en cachitos, ¿no? Pero sí, fue todo el éxito que a ellos fueron a los primeros que les sorprendió, porque en España tampoco había tenido tanto éxito cuando se emitió en Antena 3. Había medio funcionado, pero nunca se había planteado hacer una segunda parte porque nunca había tenido tanto éxito. Pero bueno, es una serie que enganchó con ciertas cosas que estaban un poco en el inconsciente colectivo, esa cosa de la revolución, de ir contra el poderoso, ¿no? Ese mono rojo, esa máscara, ¿no? Esa cosa que hicieron también y esa cosa como de rebeldía, que eso enganchó con una energía que había en el mundo entero, ¿no? Y funcionó muy bien y bueno, y sigue funcionando y ahí está, ¿no? Como que ya la nueva temporada, este último banco, ya la han partido en 3, 4 cachos, ¿no? Y van como cada 5 episodios voy sacando un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Ven, y te quería preguntar eso, a ver tu punto de vista, porque tú también eres español, con eso una industria diferente. ¿Por qué dirías que es la razón que en Latinoamérica, exceptuando ciertos países, Argentina siendo uno de ellos, es tan difícil desligarse de ciertas temáticas y inclinarse 100% a ficciones puras? Mi ejemplo es, en Colombia vemos que la mayoría de telenovelas son relacionadas a las mismas temáticas. Pablo Escobar, los narcotraficantes, bien sea autobiografía, biografías, biopics, y el cine está más inclinado a algo nacional, bien sea a historias nacionales como las de Ciro Guerra con El abrazo de la serpiente, muy, muy autóctono, porque casi no vemos ese nivel de ficciones a nivel Latinoamérica que vemos todos los días en Estados Unidos, por ejemplo, o que sucedió en La Casa de Papel en España. Bueno, yo creo que la vida, yo ahora que vivo en Latinoamérica desde hace casi 8 años, aquí en Uruguay, la vida, o sea, aquí es como más difícil. Aquí es más difícil sobrevivir, ¿no? Ganarte lo que es el día a día, ganarte el pan todos los días es más difícil. Entonces, hay realidades que son tan fuertes a veces que es muy difícil desligarse de ellas, ¿no? Y entonces, hacer historias que sean totalmente lejanas y que tal es muy difícil. Yo a Colombia estuve el año pasado de viaje con la boda de una amiga, pero no conozco. Y claro, allí es tan fuerte lo que han vivido en estas últimas décadas que es difícil sacarte eso de encima y desligarte de ello, ¿no? Yo lo sé, por ejemplo, en España con el tema de ETA, ¿no? Hace décadas. O sea, cuando estás viviendo todo eso es muy difícil quitártelo de encima, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que las historias que salen sean muy pegadas a la realidad, muy pegadas a la realidad, ¿no? Cuando tú tienes una industria mucho más grande, pues ya te permites el lujo de eso, de hacer, venga, ahora esto tal, ahora una comedia, ahora un no sé qué, ahora un no sé, ¿sabes? Como yo creo que hay como más variedad, ¿no? Pero si tú no produces tanto, al final la realidad es como, yo creo que te pasa por encima un poco, ¿no? Y pasa mucho. Yo, por ejemplo, nosotros ahora estamos escribiendo un guión para México y junto con Edu, mi otro co-guionista, y claro, nuestra historia, claro, yo soy español, él es uruguayo, y claro, nos alejamos de todo ese mundo mexicano porque nosotros no lo vivimos. Nuestra historia no tiene nada que ver, tiene que ver con México, con cosas de hace tiempo, con telenovelas, pero claro, se nota que nosotros no somos mexicanos. Porque a mí no te queremos hablarte ni de la corrupción, ni de la no sé qué, todas esas cosas que están viviendo ellos allí,
como nosotros no las vivimos, no las tenemos dentro. Entonces sí que lo nuestro es una comedia que va por otro lado, totalmente, ¿no? Pero claro, cuando estás viviendo tu día a día ahí, es otra historia, ¿no? No sé, como que cuesta desligarse de todo eso, ¿no? Yo creo, pero te lo digo así, pues que se me ocurre esa idea, ¿no? Tampoco es algo que haya pensado antes, ¿no? Vale, no, yo quería saber tu punto de vista como guionista profesional. Y ya para ir cerrando, tengo un par de preguntas más. Uno es sobre el tema que lo escuchaba recientemente, que por más de que tú escribas un guión, hablando caso, no soy profesional, yo escribí un guión de una serie, vendió, pero puede ser que a mí no me contrate como guionista. ¿Qué tan probable es eso? Que me compraron el guión, Bueno, pero yo no soy contratada. pero eso va a depender del contrato que tú hagas de venta de tu guión. Ok, O sea, tú en tu contrato de tu venta de guión, tú también puedes decir, y yo tengo que escribir por lo menos 2 episodios, ok, o yo tengo que escribir no sé cuándo. O sea, ese tipo de cosas tú lo vas a poder contratar. Luego, obviamente, si tú no tienes mucha experiencia, claro, el que te contrata le gusta la idea, dice, pero claro, esta persona yo no sé si me ha gustado la idea, yo no sé si tal. Entonces ya depende de tus capacidades a la hora de negociar que, pues eso, que consigas decirle, oye, venga, va, pero yo quiero por lo menos estar en el equipo de guionistas de esta serie, o quiero tal, y que negocies para ponerlo en el contrato. Si tú lo pones en el contrato, yo ahora, por ejemplo, tengo unos amigos que han vendido también un proyecto de una idea y tal, que están a ver si lo desarrollan, y ellos han puesto en el contrato que 3 de los guiones los tienen que hacer ellos, de los 5. Entonces es así. Se meterán los nuevos, querrán que esto, lo otro, pero bueno, ellos ya por contrato han quedado que 3 de los guiones los van a hacer ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí están las habilidades cuando tú vendes tu proyecto de intentar que, bueno, pues que algunos, que meter eso, ¿no? De decir, vale, pero quiero estar ahí. No, ellos tampoco puedes decir, quiero escribirlo todo, porque si tú no tienes experiencia, pues ellos te van a decir, oye, mira, no. Y también me parece inteligente, y tampoco tú vas a querer tener toda esa responsabilidad. claro, Pero está bien que cuando vendas el proyecto intente meter alguna cláusula ahí como para poder decir, mira, quiero seguir en el proyecto, ¿no? ¿qué tal? Y Pero, también pero se dirías puede hacer, que, se puede hacer, se puede hacer, vamos, dependiendo de las ganas que tengan los otros de hacerlo, claro. también dirías que es buena idea, obviamente dependiendo del proyecto, pero decir, tener un porcentaje por las regalías, o sea, exigir un porcentaje de regalías. O sea, si los consigues, sí, está bien. O sea, si tú vendes el concepto de la serie, el proyecto y tal, se puede intentar negociar, pero eso es como todo, es las habilidades de negociación que tenga cada uno y que lo consigas. Pero sí, 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 hay muchas veces que se vende un proyecto y venga, va, y pido un 2% de tal. Yo sí que, claro, sí que yo he oído por ahí como consejo y me parece muy bien, sobre todo también cuando vendes un proyecto, una idea, que mucha gente no te paga nada de dinero y te dice, luego te llevas un tanto por ciento de beneficios. Pero claro, el tema de luego de los beneficios es muy difícil de valorar. Tú vendes, venga, va, este proyecto, y porque luego una productora tiene varios proyectos y de repente ellos tienen sus propias cuentas y lo que pierden en uno se lo ponen al otro y luego no sé qué. Y entonces es como de cómo demuestro yo cuál es el beneficio que ha dado todo esto. Hablo de beneficio, no hablo de las regalías o el tanto por ciento. O yo, por ejemplo, hay veces que se acuerda un tanto por ciento del presupuesto, ¿vale? Pero un 2% del presupuesto, tal, que eso está genial porque eso sí que es más fácil de comprobar. Y además da igual luego que haya beneficios o no. Vale, yo me llevo un 2% del presupuesto. Vale, pues esto es genial, ¿no? Pues ¿cuánto ha sido el presupuesto? No sé cuántos mil, pues un 2% es esto. Esto para mí, ¿no? Está bien. Pero el tema de los beneficios ya es más difícil de controlar, ¿no? Pero sí, sí, si se consigue, todo lo que sea apretar y conseguir, genial. Lo que pasa es que, bueno, va a depender siempre de las habilidades de negociación de cada uno, claro. Perfecto, Y luego listo. del productor lo que quiera darte o no. Hay productores que cuando le dicen un tanto por ciento tal, te dicen que, vamos, ni loco. Y otros que te dicen, bueno, sí, porque le gusta el proyecto y dicen, mira, es un tanto por ciento, yo lo voy a vender por el dinero que lo venda y un tanto por ciento pues para ellos, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál dirías que es una habilidad que tiene que tener todo guionista o todo aspirante a guionista? Bueno, si tú quieres, precisamente uno de los, parece que estoy aquí todo el rato hablando, pero es verdad, hay uno de los capítulos del libro que es habilidades que tiene que desarrollar un guionista, ¿no? Y son muchas, son muchas. O sea, te he hablado antes de una que para mí es fundamental, que es la proactividad. O sea, tienes que querer tú lanzarte, hacer, apuntarte. Cuando escribes algo, envíalo a concursos, envíalo a gente, graba vídeos. O sea, tienes que ser proactivo. No puedes estar esperando que te llamen porque nadie te va a llamar. Tienes que ser proactivo, tienes que ser curioso.
O sea, tienes que ser una persona curiosa, que cuando alguien te cuenta una historia, tal, que leas, que mires, que veas. O sea, si no tienes curiosidad por la gente, por las cosas, no va a ser difícil. Va a ser, porque contar historias es eso, es ver, escuchar, mirar y luego inventar y recrear, ¿no? Tienes que tener eso, ¿no? Yo, muchos guionistas que conocí en mi vida, pues todos de pequeño leían muchos cómics y leían, o sea, hay ciertas cosas que has tenido ahí, ¿no? Pues, pero claro, luego también tienes que tener esa ganas de querer contar, porque una cosa es ser como espectador, leer cómics o ver películas y series, y otra cosa es decir, ahora quiero yo escribirlas, ¿no? Luego también vas a tener que desarrollar ciertas rutinas de productividad, pues para escribir todos los días, o sea, porque esto de por la noche a ver si me viene la inspiración o la musa, o sea, yo una de las cosas buenas que he aprendido y las rutinas que he tenido de trabajar en televisión es que, claro, tú en televisión trabajas, vas a trabajar ahí tus 8 o 10 horas, las horas que seas, a cada programa, vas a salir de la mañana, ¿sabes tal? Y tú tienes que escribir todos los días. O sea, es que no se me ocurre nada, da igual, que tienes que escribir algo. Oye, es que la musa, nada de musa, olvídate, tú tienes que crear tu músculo para todos los días escribir. Y todos los días, ya habrá días que la cosa fluya muy bien y otros días pues que te duele la cabeza y fluye menos y otros días que piensas que se ha muerto tu abuelo, pero tú tienes que estar todos los días, tienes que sacar. Y entonces vas desarrollando ese hábito de escribir todos los días, que un guionista tiene que tenerlo. Y escribir como sea, ¿no? Escribir como sea, pero tienes que escribir todo. Y si vas escribiendo todos los días un poquito, una idea, un no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues así puedes ir viendo, ¿no? Y luego también tienes que ir pensando en lo que yo llamo tienes que generar como una especie que tienes que crear activos a lo largo de toda tu vida. Y con crear activos me refiero a un activo puede ser un guión, pero también puede ser hacer una sinopsis, también puede ser ir apuntando las ideas, ir teniendo una serie de archivos de guiones en distintas partes de desarrollo. Una simplemente a lo mejor es una página, otros ya es el guión del cortometraje entero, otros el guión del largo, otros es un proyecto de una serie, porque no solo generando todo eso vas generando mucho músculo como para que si luego te contratan, sino porque cuando te vengan oportunidades a tu lado es la única forma que tienes de aprovecharlas. Igual que yo, te he dicho que me crucé con un director y acabó dirigiendo la primera película que hicieron con un guión porque me crucé en un pasillo, pero porque tenía un guión previo que además lo había escrito después de ganar un concurso de guiones que me pagaron para, ¿sabes? Como, pero yo tuve que presentarme al concurso, luego tuve que escribirlo, o sea, es como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pero tienes que ser activo y tienes que tener ese background, ese almacén de proyectos, de ideas que esté ahí, ¿no? Y luego también tienes que meterte en muchos líos, ¿no? Si tienes un amigo, escríbeme un no sé qué, no sé cuál, venga, va, lánzate, haz no sé qué, o sea, es como que, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Luego llega un momento a lo mejor que, pues ya, si ya eres profesional y estás saturado, no, pero si no, tú tienes que meterte en todos los líos que puedas porque en todo vas a aprender, en todo vas a conocer gente, en todo vas a crear networking, o sea, vamos, hay que hacer, básicamente. Sí. Y ahorita que has estado hablando bastante de la marca personal, ¿dirías que es hoy en día muy importante para un guionista tener una marca personal? Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, vamos, pero vamos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sobre todo porque hasta ahora la forma, yo me pongo a pensar, hace 10, 20 años, yo solamente encontraba trabajo cuando de repente me llamaba alguien que me conocía. Me llamaba alguien que me conocía y pues eso, que había un compañero guionista con el que había trabajado, un productor con el que había trabajado, como te digo, empecé primero en Globomedia y luego a partir de ahí ya, pues conocí ya un grupo de gente que luego salía en programas, pues me llamaba uno, me llamaba otro y bueno, tenías ahí tu grupito de networking conocido, pero, pero eso está bien, pero eso te da un núcleo muy reducido, pero si tú te creas una marca personal, de repente... A mí, por ejemplo, pues me llama gente, gracias al podcast y tal, pues para desarrollarle una biblia de una serie y alguien, pues de repente un mexicano que vive en París, que no conozco de nada, me dice, oye, mira, David, que te escucho en los podcasts, que me gusta lo que haces, que me gusta tal, ¿tú me harías este proyecto y tal? Venga, vale, pues sí, venga, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Hablar del hashtag y alguien que no te conoce de nada, de repente a mí me contrata pues simplemente porque yo tengo una marca personal que me he ganado con los podcasts, pues ahora con el libro, con los cursos y porque trabajo vía a los demás, ¿no? Y gracias a eso, pues me llaman y el año pasado estuve en Cuba dando clases en la Escuela de Cine de Cuba porque alguien que había oído el podcast, o sea, te vas generando tu marca personal. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer un podcast, cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Pero claro, el generarte esa marca personal es lo que luego va a hacer que te diferencies de los demás, que la gente te encuentra, ¿no? Y es así, ¿no? Y es, para cada vez es más fundamental, sí. Sobre todo también porque
tú puedes crear a lo mejor una empresita, una marca, tal, pero tu marca personal te va a acompañar toda tu vida. Y ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, que todo está ahí, y con Google, que tú las cosas que aparecen, o sea, pues alguien alguien que oiga este podcast va a decir, joder, David Esteban Cubero, ¿y este tipo quién es? Pues va a irse a Google y lo va a poner, y va a ver pues todo lo que aparece de mí. Va a aparecer en mi web, pero van a aparecer cosas que yo han puesto otras personas, ¿no? Y eso es la marca personal. Eso es para mí venir aquí a hablar contigo, bueno, pues es, además de hablar contigo y conocerte, pues también estoy potenciando mi marca personal, porque de repente alguien que no me conocía, pues lo oye y dice, ah, mira, ¿y este tipo? Ah, pues me cae bien, venga, voy a mirar esto que dice del libro, ¿no? Pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y todo eso es que trabajar la marca personal, claro. Y como guionista, claro, es algo que los actores pues han hecho toda la vida porque vivían de ello. Y por eso las fotos se las hacen a ellos y no a los guionistas, ¿no? Pero nosotros dentro de nuestro ámbito también tenemos que trabajarla, claro. Qué bueno, qué bueno. Y ya última pregunta y es, ya hemos hablado un poco, pero para que profundices, ¿cómo se diferencia tu libro, que ya sabemos un poco, de todos los demás libros de guión que ya conocemos? Pues yo lo que me planteé en el libro precisamente es que como ya hay muchos libros de guión, que son manuales de guión, de cómo escribir guiones, que son maravillosos, que todos conocemos y que están ahí, que todos aprendemos de ellos, en el mío lo que intenté hablar fue del oficio, precisamente de lo que estamos hablando, porque tú acabas con tu guión y dices, ¿y ahora qué hago con mi guión? Tengo aquí mi guión maravilloso, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues el ahora que hago, el cómo generar esos hábitos, cómo generar el networking, cómo trabajar marca personal. O sea, meto algunos conceptos que son como del mundo empresariales, del mundo de la startup, ¿no? Dentro del mundo del guión, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el DAFO, ¿no? Pues a ver, tú antes de decir, venga, vale, yo voy a ser guionista, pero hay muchas cosas. ¿De qué me hago guionista? Bueno, pues mira a ver cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son el ambiente que tal para saber hacia dónde tienes que ir, ¿no? Son cosas que alguien cuando monta una empresa lo hace o debería hacerlo para saber hacia dónde dedicarse, y nosotros como guionistas es simplemente, se me ocurre una idea, voy a escribirla, y luego la escribo y digo, bueno, ya la acabo con esto. O sea, eso está bien cuando estás aprendiendo, pero si tú quieres ganarte la vida con ello, tienes que pensar en la industria, tienes que pensar en el mercado, tienes que pensar en cómo, o sea, un capítulo de cómo intentar cómo contactar con productoras para vender tu proyecto. O sea, porque tienes que saber. Luego hay contratos, pues tienes que saber de contratos, aunque sea un rollo el mundo de los contratos, tienes que saber qué tipo de contratos hay, por lo menos para que no te tomen el pelo, ¿no? Bueno, pues de toda esa parte del oficio hablo, ¿no? Por un lado está como el viaje interior, que es como más lo que tienes, como trabajar uno sus propios hábitos, sus propias rutinas, sus propias cosas. Luego el viaje externo, cómo relacionarse un poco con los demás. Y luego la tercera parte, que es el viaje guión, que bueno, ahí hablo un poco más de, pues eso, el offline y ya de cositas un poquito más de guión, ¿no? Pero vamos, básicamente es eso. Está pensado más en el oficio del guionista que en cómo aprender a escribir un guión, que bueno, ya hay manuales estupendos que hablan de eso. Buenísimo. Y se consigue en Amazon. En Amazon, sí, en Amazon lo compras y ahí te lo envían o por ebook o por papel. Ahí buscas eso. Ser guionista se llama, cómo ganarte la vida escribiendo guiones y te aparece. Perfecto, brutal, David. Felicitaciones y de verdad, mil gracias nuevamente por esta charla tan enriquecedora personalmente. Muchas gracias a ti, Valentina, que ha sido muy agradable. También porque hemos hablado de muchas cosas, no es lo típico de tal, sino como que me has ido sacando cosas de las que nunca había hablado en una entrevista, con lo cual nada, te lo agradezco.